momento tenemos una llamada importante de parte del ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que va a compartir información con nosotros. Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes. Muy agradecido de que me den esta oportunidad, que le prometo será brevísimo. Lo que sucede es que por consideración y respeto a ustedes, y particularmente a mi estimado Esteban Delgado, y de manera también fundamental al pueblo a quien ustedes se deben, comunican. Así es. Yo creo que debo hacer a veces algunas aclaraciones. Generalmente yo no participo tanto, pero siendo un espacio de tanta credibilidad, pues a veces uno tiene que hacer aclaraciones. En primer lugar, la planta eléctrica Siva, que se construyó en Boca Chica, no está recibiendo ningún pago porque no esté funcionando. Esta planta eléctrica fue inaugurada, pero en realidad esta planta está en prueba caliente, está en prueba. Y ese periodo de prueba dura tiempo y es normal en toda planta eléctrica que se instala en el sistema. De eso es que se construye y se conecta a la red, recibe, tiene que pasar un periodo haciendo pruebas antes de que pase a la etapa de venta de productos, en este caso energía y potencia, en el mercado eléctrico. Pero antes de pasar a esa venta a lo comercial, tiene que recibir el certificado de aceptación para esos fines de parte del organismo coordinador. Ahora, para ella hacer y pasar a esa etapa, de manera que se logre la estabilidad que corresponde, el funcionamiento, pase la prueba de EROPE también y otros exámenes que exige el mercado y la reglamentación nacional, ella ya está conectada a la red y cuando prende la energía que produce, va a la red y se le paga esta energía que produce, no la potencia. Se le paga esa energía que produce, porque a la larga es una energía que se coloca en red y se consume. Entonces, si nada más produjo 5, se le paga 5, si después produce 20 mañana, porque las pruebas le permiten, perfecto. Es decir, el producto, la energía que produce y se consume durante sus pruebas, se les paga. Ahora, lo otro que es la potencia, el pago por potencia, que típicamente se paga también, es otra cosa. Eso no se le está pagando porque ella no está habilitada en términos regulatorios por el organismo coordinador para tales fines. Y yo lo digo porque inventarse o decir que está cobrando cuántos millones de dólares estando apagada, estando conectada, no es una forma correcta de informar a la ciudadanía. Pues eso no es cierto. Ni sucede activa, ni sucede con Cat Power Chip. Allá en ASUA, que todavía no está conectada a la red. Ese proceso de prueba lo vivió Punta Catalina, lo vivió Quisqueya, todas las plantas que existen en todos los países del mundo tienen ese periodo de prueba conectado a la red. Hasta que no lo certifican, no cobran más que la energía que coloca en línea cuando la coloca. Quería informar de eso porque escuché esa información ahorita y no... Ingeniero, gracias por su llamada aquí al Gobierno de la Tarde. Pero salúdame, Esteban. Sí, le expreso mis saludos y mis afectos y mi respeto. Pero, ingeniero, escuchándolo, usted dice, por un lado, que la planta fue inaugurada y todavía está en prueba. Segundo, sí, que no está recibiendo pago por... Pero que está inaugurada, quiero decir que es una cuestión simbólica de una planta eléctrica que se construyó, se instaló, se conectó a la red y fue autorizada por los reguladores para comenzar la prueba y por consiguiente producir electricidad. Y déjeme decirle que fue autorizada porque para esto ya tiene que primero pasar también diferentes informaciones y filtros antes de que se conecte a un sistema donde hay decenas de otras plantas muy delicadas. Sí, pero entonces la parte que quería preguntarle... Se hace la inauguración, pero es para eso. Sí. Ya, entonces fue una autoinauguración simbólico. El presidente hizo un acto de inauguración simbólico. Pero quería preguntarle, usted dice, no está habilitada aún, porque todavía no tiene las certificaciones correspondientes, que es un asunto de proceso. Y por eso
no recibe un pago por disponibilidad, sino que solamente recibe el pago por lo que vaya a colocar en redes mientras sea habilitada. Por la energía que va colocando en redes. Exactamente. Una vez... Punta Catalina duró meses conectado a la red y al sistema, nada más cobrando energía, hasta que recibió la certificación final. Sí. Todas las plantas. Una vez se reciba las certificaciones correspondientes, la planta entonces sí va a tener que recibir un pago por disponibilidad. Perfecto. Ya, entonces sí debe recibir un pago por disponibilidad. Lo que pasa es que todavía no lo está recibiendo porque todavía no está habilitada de manera definitiva. Todas las plantas establecidas en el reglamento y en la ley que están en el país contratadas reciben 2 pagos. Eso es universal, por la energía que producen y por la potencia que aportan al sistema, que es la manera en que pueden remunerarse para pagar las inversiones que realizaron. La energía es determinado fundamentalmente por el precio del combustible y el pago por potencia por el volumen o el nivel de la inversión realizada para tener ahí la planta eléctrica. Eso es universal. El pago por esa disponibilidad de ingeniero establecido será de cuánto está cuantificado eso en el contrato. No te puedo decir un número aquí, no quiero decir un número, pero no, eso no fue, es otra cosa. Tengo aquí el número, pero eso es así, eso lo cobra Punta Catalina, eso lo cobra AES, eso lo cobra Estrella de Mar, eso lo cobran todas las plantas. Todas las plantas. Sí. Punta Catalina cobra por potencia y por energía. Porque eso es el sistema. Héctor Rodríguez Pimentel, ¿cómo está? Héctor, dígame, ¿cómo está usted? Bien. ¿Qué combustible? Está muy bien por allá. ¿Qué combustible consume esa planta de Boca Chica? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aprovechar su oportunidad. Consume gas natural. Gas natural. Aprovechar su comparecencia aquí. No, pero ingeniero, discúlpeme que voy a interrumpir a Héctor Rodríguez. Ingeniero, en este momento esa planta está produciendo con gas natural, la planta de Siva. Bueno, cuando tú dices estos momentos no sé hoy, porque ella está habilitada para producir con gas natural y con fuel oil. Ahora fue contratada para producir con gas natural. Con gas natural. Bueno, bien. Aprovechar para que usted nos dé la programación que tiene el ministerio, la parte energética, con relación a la demanda de energía en los próximos años. Si hay un plan previsto de que entren las plantas necesarias de acuerdo a la demanda energética. Mire, don Héctor, y los demás damas y caballeros que están ahí. Mire, las licitaciones que nosotros hemos iniciado no son más que fruto de un plan estratégico de desarrollo del parque de generación eléctrica en República Dominicana, con un objetivo central que es garantizar la seguridad de abastecimiento eléctrico al país. Y para garantizar la seguridad de abastecimiento, primero partimos de una evaluación, y eso se hizo cuando llegamos. Teníamos informaciones, pero fueron constatadas cuando llegamos. A finales del 2020, en noviembre, diciembre, recuerdo en una reunión, el presidente pidió al ministerio y además instituciones del sector hacer una licitación para la instalación de 800 megavatios en Manzanillo, más una terminal de gas, basado, entre otras cosas, en un estudio que había dejado la propia CDE de la administración anterior, pero que no llevó a cabo. La CDE recibió en el 2018 un estudio de expansión del plan de generación, del sistema de generación, que decía que en el 21 por lo menos debía instalarse 600 nuevos megavatios basados en gas en Manzanillo, decía incluso el lugar. Y nosotros, pero no lo lanzó, Dani lo entregó en el 20, en agosto, 2 años y pico después, no lanzó ni siquiera la licitación. Nosotros hicimos un ajuste de ese plan y lanzamos la licitación, que se vino a iniciar el proceso de recepción, etcétera, en marzo por ahí del 2021. La licitación se alargó porque ustedes entenderán que todavía el COVID era muy fuerte y el proyecto era muy grande, con 2 centrales de 400 megas más una terminal gasífera, y los intereses el interés por participar venían desde China, Japón, Corea, Estados Unidos, Europa nórdica, Alemania, etcétera. Entonces,
todos pidieron, como había que hacer un diseño y una propuesta técnica de terminal de gas y también de 2 centrales, fueron pidiendo más plazo para poder construir su propuesta, y porque además tenían dificultades en trasladarse al país, porque algunos de esos países tenían cuarentena. Entonces por eso se alargó ese proceso, que finalmente se hizo. Pero nosotros en el 21, eso fue lanzado en el 20, en el 21 la economía se recuperó y el crecimiento, la demanda de electricidad se disparó en el país, a un nivel, que le voy a decir, que terminó que el año 2021 respecto al 20, la demanda creció un 10%, nunca visto, por lo menos el que yo recuerde la historia del sistema eléctrico dominicano. Siempre 4, 3, 5%, nunca 10%. Entonces, cuando vimos la crecida de la demanda, el presidente dijo, no, pero para verano nosotros no vamos a poder satisfacer la demanda. Con una plantita que salga del sistema, hay apagones por déficit de generación. Entonces nosotros lanzamos la de urgencia en el 21, para que tratara de conseguir potencia y energía adicional para el verano, que es cuando sube fuerte la demanda de electricidad. Y no es que esa subida lleve a que haya déficit permanentemente, pero en los momentos de hora y día pico del año, en agosto, septiembre, por ahí, que la electricidad, que la demanda se encampana, es necesario tener también capacidad para responder. Y si en ese momento de alta demanda en verano sale por de perfecto una planta cualquiera, también el país tiene que tener capacidad para responderle. Y por esa razón lanzamos esa licitación de urgencia para poder garantizar. Y esa licitación de urgencia dio como resultado la planta que se instala en Boca Chica y la que se está instalando en Asua, que ha tenido dificultades por razones ajenas a nuestra voluntad, por el problema de la comunidad, etcétera. Pero la estrategia es esa. Ahora, cuando nosotros hablamos de una estrategia de reserva fría, es porque ningún país del mundo, quizás República Dominicana nada más, quién sabe, en ningún país del mundo el sistema eléctrico es lo comido por los servicios. Usted va a Panamá, usted va a Costa Rica, usted va a Colombia, una planta eléctrica sale por un desperfecto, usted ni se entera. Pero usted ha ido muchísimas veces a Nueva York, usted nunca ha oído que hubo un apagón porque se apagó una planta y las plantas se apagan y se dañan. ¿Por qué no? Porque hay otras plantas en el sistema que entran de manera automática. Y eso se llama confiabilidad en el sistema y calidad del servicio eléctrico. Todos los países medianamente civilizados tienen la capacidad para abastecer la demanda en el momento y también la demanda en el caso en que una planta falle, como es natural y es lógico. Y esa reserva se llama reserva fría, que son plantas eléctricas que están en cada sistema eléctrico. La reserva fría es entre 15 y 20%. Y si usted de la demanda máxima, y si usted me pregunta a mí cuál debe ser República Dominicana, a lo mejor no puede ser menos de 20%. ¿Usted sabe por qué? Porque en Centroamérica, desde Panamá para allá, y en Sudamérica, los países están interconectados. Y cuando a uno le falta energía, el otro le conecta y le suple energía. Nosotros la única conexión, no tenemos conexión ni con Haití. Y en el caso que fuera así, Haití no nos puede suplir. Ingeniero, somos un sistema aislado. Ingeniero, por consiguiente, nosotros tenemos que tener nuestra reserva para abastecer el servicio eléctrico en circunstancias normales en que se produzca algún desperfecto en una planta. Entonces esa es la estrategia nuestra y con esa la estamos haciendo combinando la energía térmica convencional, gas, carbón, fuel oil y también con renovables. Y en lo que se refiere a la térmica, estamos impulsando, por eso viene una licitación que se suspendió y ahora se va a relanzar, es para que tengamos planta dual fuel, que quiere decir que puede producir con gas o con fuel oil, dependiendo de lo que usted quiera, para poder tener flexibilidad en cuanto al tipo de combustible que garantice la producción de electricidad. Este país necesita seguridad de abastecimiento de electricidad y para esto tiene que tener diversificación de la fuente de producción de electricidad que son las plantas. Y tiene que tener diversificación de plantas eléctricas en diferentes regiones del país. Y necesita una reserva fría
para abastecer al país en cualquier circunstancia. Esa es la estrategia del presidente Abinader y la estrategia del gobierno y de nosotros, el ministerio. En eso es que hemos trabajado desde que llegamos. Ingeniero Almonte, una última pregunta de mi parte. Una última pregunta de mi parte. Mire, recientemente nos hicimos eco aquí de que el Centro Económico Regional de Económico y Social, el CRES, emitió un cuadro donde hace referencia a los niveles de pérdida de las empresas distribuidoras que el año pasado cerraron en 39.2%. El gráfico indica que ese es el nivel de pérdida más alto desde el año 2013 hasta ahora, en los últimos 10 años. Y quisiéramos saber su opinión, por qué razón las pérdidas de las distribuidoras continúan aumentando en lugar de irse reduciendo en los últimos 2 años. Lo primero es que ver, con todo respeto, CRES, ¿de dónde sacan esos datos? Y si lo sacan de algún lugar, que expliquen cómo lo calcularon. Porque si usted va al informe de desempeño de las empresas distribuidoras del sector eléctrico dominicano, el mismo informe que se publica desde el 2009 en los gobiernos de Leonel Fernández, después siguieron con Danilo Medina y seguimos hoy, porque es un problema institucional, histórico. Si usted va a este informe de desempeño, usted encontrará que las pérdidas promedio de la distribuidora en el 2022, ahora al finalizar diciembre, fue 32%, no 39%, no 40%, no 41%. No, lo que pasa es que, ingeniero, ellos están colocando, ingeniero. Pero déjeme decirle. No, lo que pasa es que ellos están colocando. No, pero escúchame, Esteban, que tú te vas a quedar. No, ahí. está bien, lo que pasa es para. Y usted va a encontrar que el informe dice 32%. 32.4, sí, dice el informe. Usted puede ir a ese informe que tiene mucha estadística y números, y usted puede tomar los números que quiera y hacer las divisiones como usted quiera, y usted dice, yo conseguí 39, ¿y qué puedo yo hacer? No, lo que pasa es que, hablando de la metodología estándar utilizada históricamente, avalada por la superintendencia, de cómo se calcula la pérdida. Sí. Y la metodología estándar que se ha utilizado todos los años en el país y la misma que se utiliza a nivel internacional. Es cierto. Entonces, ingeniero, cuando pero mire, crees que son respetables, cuando ese organismo que es muy respetable da ese dato, debe decir, yo lo tuve de allí y con los números tal lo calculé de cierta manera. Mientras tanto, la pérdida oficial es 32%. Sí, lo que pasa es que es 32.4% la pérdida oficial, de acuerdo pero déjeme explicarle, ingeniero, porque estoy aquí con el cuadro del CRES que dice que su fuente es precisamente el informe de desempeño del Ministerio de Energía y Minas, y dice que son 32.4%, que dicho sea de paso, esas pérdidas son las más altas desde el año 2013 también, pero también agrega el 6.8% de energía facturada y no cobrada, que también es el nivel más alto de los últimos 10 años, porque está en 6.8%, y la última vez que tuvo sobre 6.8 fue en 2011. Entonces, cuando se suma el 6.8, ingeniero, y el 32.4 le da 39.2. Bueno, está bien, con ese método. ¿Qué yo puedo hacer con ustedes? Si ustedes toman, mira, decía una vez, yo recuerdo que una vez leía a Voltaire, y él decía, polemizando con alguien, si tú me das a Cristo por parte, te demostraré que él también es hereje. Es decir, si usted agarra números para allí y por acá, tú puedes poner y calcular. Ahora, yo te voy a decir también lo último que quiero decirle también a la... Porque yo no vengo a defender el tema de las pérdidas. Yo creo que las pérdidas en el país deben aspirar a estar de 10 para abajo. Y es un tema viejo, es un tema muy viejo, histórico. Yo lo que sí quiero decir es que lo que ha pasado también, y eso hay que decirlo, en este periodo, es que tú sabes, Esteban, que si tú ves el mapa de pérdidas de República Dominicana, tú te encontrarás que las pérdidas históricamente han estado localizadas en los barrios de la provincia de Santo Domingo y en algunas ciudades del interior. Cuando se incrementó ahora la oferta, que nosotros le incrementamos de 90, que le encontramos a 98 y 99%, históricamente fue de 85% y 15% de apagones. Busquen los datos en el histórico del informe de desempeño de 2009, 2010, 2012, 2015, etcétera, y ustedes encontrarán que siempre fue 80, 70 y pico % de abastecimiento. Nosotros desde que llegamos establecimos abastecer el 98 y 99%. Cuando usted incrementa la cantidad de energía en las redes, ¿dónde que se pierden? En los circuitos donde no hay medidores, donde hay muchos subsidios, donde siempre ha habido pérdidas.
porque en los circuitos de 24 horas que existen desde hace mucho, no hay más incremento de energía, porque ellos han consumido toda la que necesitan. Entonces, el incremento del abastecimiento de electricidad de la población ha recaído fundamentalmente en los sectores con mayores niveles de pérdidas históricas. Y por consiguiente, el pérdida promedio incrementa. Pero este es el costo de una decisión consciente que tomó el gobierno y tomamos nosotros, de que en el 20, en medio de la pandemia y con la proclama de recuperar el país y abrir la economía, no podía ser en oscuridad, no podía ser en tiniebla. Teníamos que colocarle luz a la población, a los pequeños negocios, a los colmados, a los hoteles, a los restaurantes, a los hospitales, a la universidad. Y nosotros entonces mantuvimos el 98 y 99% y lo mantenemos hoy, porque aparte de todo, el pueblo se ha acostumbrado y ya no resiste ni una hora de apagones. Gracias a el señor Antonio Almonte, ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, por esta intervención que, aunque él en principio decía que iba a ser cortita, nosotros siempre tenemos algunas inquietudes y aprovechamos la oportunidad para hablar con él y despejar estas dudas. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en el gobierno. Si me entendí. Para nada. Para nosotros es un tema, parece que apasiona no solo a mí, sino también apasiona a muchos, ingeniero, apasiona a muchos. Y es importante dejar todo claro, así que no se disculpe, nosotros siempre agradecidos de recibir sus llamadas y sus intervenciones. Gracias, ingeniero. Vámonos, Francis.